Buenos días. Así como lo escuchan, esta es la mejor película de mafia jamás hecha, porque, en realidad, esta película nunca se hizo. O bueno, más o menos. Ahora muchos se estarán preguntando, ¿pero cómo? Nunca he oído hablar de esa película, pero si la dirigió Martin Scorsese, si tiene a Robert De Niro, no puede ser. Es la mejor película de mafia jamás hecha. Sí o sí la tendría que haber visto. Sí o sí. Aunque no necesariamente. Todo comenzó hace unos años, en la red social Tumblr, en una publicación del usuario Sotaikun, la cual consistía en la inquietante y perturbadora imagen de una bota. Una bota, la cual contenía grabado un texto que decía: la mejor película de mafia jamás hecha. Martin Scorsese presenta Goncharov, una película de Matteo JWHJ0715 sobre la mafia de Nápoles. Esta publicación sobre la supuesta película habría sido contestada en tono de burla por otro usuario diciendo: este idiota no ha visto Goncharov. Y de aquello se publicaría a su vez una captura de pantalla nuevamente en Tumblr por la usuaria Evelyn McIntyre, estableciéndose este como el inicio del meme. Pero no sería su máxima difusión. Esta no se daría sino hasta noviembre de 2022, cuando el artista Alex Korotchuk crearía un fanart de la supuesta película y lo publicaría el 18 de ese mismo mes, en la ya mencionada Tumblr. Fue aquel póster el que desencadenaría una serie de ficcionalizaciones por parte de la comunidad en cuanto a Goncharov. Estoy hablando de trailers, fanarts, fichas técnicas, críticas, un soundtrack, fragmentos de guión, entre otros. Pero aquí surgen dos preguntas obvias. Primero, ¿de qué se trata la historia? Esta supuesta mejor película de mafia jamás hecha. ¿Y cómo es posible que un zapato haya tenido tal estampado? En primera instancia, la película nos cuenta una historia ambientada en Nápoles tras la disolución de la Unión Soviética. La misma está protagonizada por Robert De Niro en el rol de Lo Extrañero, también conocido como Goncharov, un asesino a sueldo y ex gerente de una discoteca rusa, quien escaparía de este país para tener una vida más tranquila en Italia, junto a su esposa, Katiana, interpretada por Sybil Shepherd. Pero desafortunadamente él no puede escapar de su pasado criminal y tiene que volver a ello. Asimismo, en esta historia, también hay un triángulo amoroso entre tres personajes: Goncharov, su esposa Katia, y el personaje de Andrei, interpretado por Harvey Keitel, cuya relación con Goncharov tiene un carácter homoerótico. De forma similar, la esposa de Goncharov rehuye del mismo para entablar una relación de carácter romántico con una mujer llamada Sofía, interpretada por Sophia Loren. Dentro de esta metaficción, los personajes de Goncharov y Andrei y Katia y Sofía son ships muy populares en el fandom. También, otro personaje destacado es Joseph Ice Pick Joe Morelli, interpretado por John Cazale, un asesino psicópata que utiliza un picahielos como arma y cuya trama secundaria en Goncharov presenta temas de enfermedad mental y un trauma infantil. Además, en la historia suele haber una especie de analogía, metáfora con el tema de los relojes y el tiempo, principalmente enfocados a Goncharov, que sería un personaje que se estaría quedando sin tiempo. Dentro de esta metaficción, la película, que se produjo en teoría en 1973, se suele decir que tuvo justamente una producción algo problemática y que nunca fue estrenada, convirtiéndose así en una película perdida, además de supuestos problemas que podría haber llevado a tener la producción con la mafia. Claramente, dependiendo de la fuente, esta historia puede variar un poco, pero ese suele ser el concepto general de la película. E incluso, la gente suele aludir a escenas míticas de la película, como la escena donde Katia apunta a Goncharov con un arma en un puente, o el plano improvisado con el puro en la escena del póker. Y respondiendo a la segunda pregunta de cómo puede ser que exista un zapato con tal grabado, tiene una explicación lógica de hecho. En la red social ya mencionada Tumblr, el usuario Michael Littrell correlacionó la fuente de la etiqueta de las botas con un póster de una película italiana llamada Gomorra del 2008, la cual trata de, como ya lo supondrán, mafia de Nápoles. Y el cartel de la misma película indicaba que Martin Scorsese presentaba la película, e identificaron a su director Matteo Garrone como Matteo JWHJ0715, y, junto a Goncharov, serían por ende errores tipográficos a la hora de estampar la zapatilla. Ahora bien,
¿Por qué habría una publicidad de una película grabada en un zapato de esa forma? Ni idea. En serio, traté de buscarlo y no encontré nada. Pero creo que lo más hermoso aquí es cómo la comunidad puede unirse para crear tal narrativa. Es como si fuese un efecto Mandela voluntario, al punto de que algunas celebridades como Ryan Reynolds o Linda Carter han mencionado la película como si existiera realmente, de la misma forma que diversos medios han hecho alusión a cómo el internet puede ser capaz de estas cosas. Incluso el mismísimo Martin Scorsese llegó a afirmar que sí, hizo esa película hace años. Efectivamente, es cine. Así que nada, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse. Pueden seguirme también en mis redes, así como dejar un comentario sobre qué les gustaría ver en un futuro. Muchas gracias por ver. Adiós.